Señores periodistas, tengan ustedes muy buenos días. El Tribunal Constitucional agradece su presencia. Saludamos al señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, a su vicepresidente, magistrado Manuel Miranda Canales, a la magistrada Marianela Ledesma Narváez y al magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Han sido convocados el día de hoy a esta conferencia de prensa donde conocerán detalles de sentencias vinculadas al respeto de los derechos a las mujeres. Vamos a darle el uso de la palabra al señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini, quien se referirá a los derechos que amparan a las mujeres respecto al libre desarrollo de la personalidad, a la protección de la familia, a la protección de la salud, del medio familiar, a la libertad de trabajo, a la debida motivación y de defensa. Buenos días, dignísimos magistrados, magistrado vicepresidente, don Manuel Miranda Canales, magistrada Marianela Ledesma Narváez, magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Cumpliendo un encargo del Pleno del Tribunal Constitucional, señores periodistas, les damos un saludo muy especial y les comunicamos que los hemos convocado a los efectos de presentar a la opinión pública 3 importantes sentencias relacionadas con la defensa y protección de los derechos de las mujeres, a raíz de 3 casos de los cuales en los cuales las demandantes habían sido flagrantemente afectadas en sus derechos. Me refiero a los siguientes casos. Al caso del expediente 1272-2017, correspondiente al proceso de amparo promovido por doña Duberlínina Cáceres Ramos en su condición de jueza unipersonal integrante del Juzgado Penal de Tambopacta, alegando la afectación de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la persona, a la protección de la familia, a la protección de la salud del medio familiar y a la libertad de trabajo, así como el interés superior de su hijo lactante. Caso en el cual se afectó flagrantemente sus aludidos derechos, alegando que en su condición de jueza y con horario de lactancia de su hijo recién nacido desde las 15 horas hasta las 14 horas, la obligaron a efectuar jornadas de trabajo dentro de su horario de lactancia y desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche debido a la programación y reprogramación de audiencias. Al caso del expediente 1479-2018 PATC, correspondiente al proceso de amparo promovido por una mujer cuya identidad mantenemos en reserva, que alegó que fue violada en estado de inconsciencia y que, pese a haber formulado las denuncias respectivas contra las autoridades del Ministerio Público, no logró que se formulara la denuncia correspondiente contra el médico agresor, violando flagrantemente su derecho fundamental a la debida motivación. Al caso del expediente 4729-2015, correspondiente a un proceso de habeas corpus, promovido por doña Vanessa Abril Angulo contra la autoridad migratoria por afectación de su derecho de defensa, al habérsele cancelado su calidad migratoria de residente y ordenado salir del país sin respetar el procedimiento respectivo ni su derecho constitucional de defensa al privársele de contar con un abogado para que ejerza su adecuada defensa. Estos casos demuestran la preocupación del Tribunal Constitucional del Perú en su calidad de garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales por la defensa de los derechos
de las mujeres cuando estos son afectados. La Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el siglo XXI como el siglo de la mujer o el siglo de la inclusión y plena participación de la mujer. Se trata de una afirmación que reconoce que durante los siglos precedentes la mujer ha sido marginada, no integrada ni incluida en condiciones de igualdad jurídica y social, reconociendo las diferencias con el objetivo de que la igualdad exista realmente. Por ende, la declaración del siglo XXI como el siglo de la mujer o el siglo de las mujeres implica una toma de posición que nos implica a todos en el objetivo de que en el presente siglo y en forma persistente, responsable y comprometida por las personas y las instituciones, se actúe en favor de la inclusión e integración plena de las mujeres en todos los ámbitos del Estado y de la sociedad. Las desigualdades culturales, concebidas por años entre mujeres y hombres, han colocado a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad que demanda una atención prioritaria, real y efectiva por parte del Estado. Es así que si bien existe una regulación constitucional y legislativa, así como una política de Estado que se propone tutelar los derechos de las mujeres, ello no es suficiente, ya que el eliminar las desigualdades y proponer la defensa de los derechos de la mujer es un desafío social. Lo enfatizo, promover la defensa de los derechos de la mujer y superar las desigualdades es un desafío social y un objetivo cuyo cumplimiento involucra al actuar de todo el Estado y de toda la sociedad civil. Por eso es evidente que se debe de incorporar la visión o perspectiva de igualdad en el ámbito institucional público y en el ámbito privado. En específico, debe ser adoptada por todo nuestro sistema de administración de justicia en el ejercicio de sus funciones. La diferencia entre el hombre y la mujer, sabemos, reside en su capacidad para la reproducción y la creación de nuevas vidas humanas. Esta condición está reconocida por las declaraciones de las Naciones Unidas y las declaraciones de derechos humanos que corresponden a las condiciones inherentes de la mujer. Una de esas condiciones reside en la reproducción expresada en el embarazo, que requiere una protección adecuada, y la lactancia materna, que garantiza, según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de madre, su rol fundamental e insustituible en la lactancia materna, tanto para el nuevo ser como para la propia madre, por su condición esencial de creadora de la vida humana. Esta condición inherente de la mujer está asociada a la identidad, la estabilidad psicológica y emocional de la madre y del ser lactante y la nutrición del mismo, es decir, del niño lactante. Atentar contra la lactancia materna es atentar contra la nueva vida resultado del embarazo y el alumbramiento. Está probado que la lactancia materna es insustituible por la calidad nutricional de la leche materna y además porque afinca el vínculo emocional afectivo entre la madre y el hijo, que garantiza su crecimiento emocional, físico, psicológico y de personalidad del nuevo ser. Existe una legislación que protege la relación madre-niño en el periodo de por lo menos un año relacionado con la lactancia, que debe estar garantizado en los hechos y no solo en la legislación. Es imperativo que las instituciones
públicas y privadas, las entidades del Estado y toda institución, entidad, empresa, asociación, etcétera, respete la condición de la mujer para que exista plena igualdad. No se debe programar trabajo a las mujeres a las horas fijadas para la lactancia materna mientras la madre y el niño lo necesiten, porque ello está aprobado por ley y es un derecho humano fundamental de la madre y del niño. La familia en el Perú se encuentra en una grave crisis, resultado de cambios culturales, sociales, políticos, científicos y tecnológicos, además de las fuertes migraciones y los cambios culturales que se expresan en aculturalización, pérdida de valores, anomia y otros fenómenos sociales que afectan la familia porque afectan especialmente a la mujer madre y al niño. Es preciso señalar que el Perú necesita un cambio urgente en su cultura de la violencia contra la mujer, que se manifiesta, por ejemplo, en que el 35% de los hogares del Perú están ausentes de presencia paterna, es decir, la mujer cumple el papel de padre y madre. Esta cifra muestra el grave problema existente y el crecimiento de la violencia contra la mujer por los hombres. Las cifras anteriores fueron de 30% y 32% de hogares en los que la mujer cumple el doble papel de madre y de padre. Esta cifra ha crecido hasta 35% y pese a que existen leyes que sancionan a los hombres que traicionan a los hijos y a sus familias, abandonándolos sin cumplir los mínimos requerimientos económicos de manutención, esta continúa aumentando. Estamos entonces no frente a casos aislados de violencia contra la mujer. Nos encontramos ante una cultura de la violencia contra las mujeres, que comienza en el hogar, en la familia y en las familias, se proyecta al ámbito educativo y se refuerza en los medios de comunicación. Se trata de derrotar y superar esta cultura de la violencia estructural contra la mujer que en el Perú no disminuye, sino penosa y lamentablemente crece, según los estudios y las cifras publicadas. Es un imperativo entonces luchar para acabar con esa violencia estructural contra la mujer, y en eso el Tribunal Constitucional está especialmente comprometido. Esta cultura de la violencia afecta a las relaciones sociales, especialmente a los niños que crecen en medio de esa cultura violenta y la reproducen. No podremos avanzar hacia el desarrollo pleno como país civilizado si no derrotamos y en forma radical y categórica, en el menor tiempo posible, esta cultura de la violencia. Bien, muchísimas gracias al magistrado Ernesto Luna Fortini, presidente del Tribunal Constitucional. En la parte posterior se encuentra mi compañero Gregorio Matos con un micrófono para que si los señores periodistas tienen alguna pregunta puedan formularla en este momento. A ver, Peter Román de Canal N, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, señor Blume. Buenos días. Quería su opinión, bueno, ya 2 días de cumplirse el Día Internacional de la Mujer, quería su opinión, más que todo un llamado a la reflexión de lo que está ocurriendo en otros poderes del Estado, como el Congreso, que esta semana otra vez se ha vuelto a ver afectada por denuncias precisamente contra las mujeres, en el caso del congresista Johnny Lascano. No le pido una opinión personal porque en algún momento podría llegar a este fuero, pero sí una apreciación en general, ¿no? Ya son 2 congresistas en menos de 2 meses que han sido suspendidos precisamente por el Pleno por afectar los derechos de las mujeres. Bueno, no me corresponde hacer un enjuiciamiento al caso concreto.
Nosotros respetamos mucho al Congreso de la República y a los señores congresistas y además a los derechos fundamentales que están en juego cada vez que se presenta una situación complicada como esta. Y por lo tanto, no voy a emitir ningún juicio de valor ni ninguna apreciación puntual sobre el caso del congresista Lezcano y sobre otros casos que se puedan haber presentado. Como usted bien afirma, son casos que pueden derivar posteriormente a procesos constitucionales que podrían llegar al Tribunal Constitucional. Y nosotros, como máxima instancia de la justicia constitucional, tenemos que ser muy prudentes en eso. Pero sí puedo afirmar en términos generales que existe una gran preocupación en el Tribunal Constitucional y en los magistrados por este tema de la violencia que se ve a diario, que ya prácticamente es cotidiana en nuestro país. Y esta cultura de ver peyorativamente a la mujer, es decir, una cultura de instrumentalización, de cosificación de la mujer. Y esto es algo que tiene que concluir, porque no marcha un Estado constitucional ni una sociedad democrática en un ambiente en donde se violan derechos de un sector de la población. Hay una igualdad absoluta y debe haber igualdad de oportunidades y debe haber además respeto absoluto. No hay derecho para que un hombre violente a una mujer, obligue a una mujer, maltrate a una mujer o llegue a actos de mayor violencia y a consecuencias fatales. Eso es inaceptable en una sociedad democrática. Y por eso, como Tribunal Constitucional, estamos muy atentos y cada vez que llega un proceso de esta naturaleza salimos al frente. En los casos que hemos mencionado, hay, por ejemplo, un caso de una mujer cuyo nombre no hemos dado a conocer por razones obvias, que además era médico de profesión y estando en un hospital con sus colegas, fue dopada y violada por otro profesional de la medicina. Y cuando hace la denuncia ante el Ministerio Público y explica las razones y presenta las pruebas, esta denuncia es prácticamente minimizada y al final es archivada. Y cuando interpone la queja respectiva, se archiva también esa queja. Es decir, en ese caso, el Ministerio Público no recogió el caso en términos objetivos y hemos observado que no ha habido pues una debida motivación y por lo tanto estamos anulando las actuaciones fiscales y estamos ordenando que vuelvan a analizar el caso y que existiendo evidentemente afectación de derechos procedan a hacer la denuncia. Es muy importante tener en cuenta que en el Estado constitucional no debe haber ninguna autoridad que viole derechos fundamentales ni actúe arbitrariamente. Y si el Ministerio Público analiza un caso y está obligado a denunciar, ello lo obliga a su vez a fundamentar en términos precisos, claros, objetivos y en el marco de la Constitución. Y esto se irradia a todos los sectores y se irradia a todos los actores, inclusive a los actores políticos, que deben ser respetuosos de los derechos fundamentales. ¿Tienen alguna otra pregunta, señores periodistas? Por favor, identifícate y a qué medio representas. Fernando Leighton, del diario La República. Pero el señor Blum, en este caso que ha relatado de la médico que fue violada, ¿cuáles son los derechos de ella que se vieron vulnerados? Sí, solo para tener esa precisión. Bueno, yo quisiera en este caso, con la venia de ustedes, darle el uso de la palabra a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, que es, dicho sea de paso, nuestra única magistrada mujer dentro de este colegiado, y hacemos votos para que en el futuro, ahora que vienen nuevos magistrados, se incremente la cuota femenina en este colegiado. Pero le voy a pedir, por favor, que nos detalle la situación
que ya conocen muy bien. Ya. Gracias, presidente. Este es un caso emblemático porque nos sitúa en un hospital público, en un hospital de la FAP, una médico, una psiquiatra, en ejercicio de su trabajo. Bueno, casi para terminar el año deciden hacer un brindis y bueno, por una serie de pormenores, al final termina, según la versión de la denunciante, dopada por el médico por su jefe, que era otro médico, y denuncia este hecho. ¿Cuál es lo cuestionable de la situación? Es que el Ministerio Público, en lugar de tener un rol exhaustivo de mucha acuciosidad a recoger y a investigar los elementos que podrían darse como si fuera tal vez un delito, lo que se advierte del caso es que hay una inactividad o una pasividad o una complacencia a no agudizar la investigación. Y esto permite o termina al final en una conclusión del caso, y tarde o temprano el tiempo que ha transcurrido va a tener una afectación al recojo de los medios de prueba y por último que podría traducirse tal vez en una impunidad. Entonces vemos acá que la actora que va a buscar una tutela al Estado termina doblemente victimizada, no solo por el hecho trágico que le ha tocado vivir, sino además porque el sistema judicial y de manera particular el Ministerio Público no ha cumplido una labor con mucha eficacia. Y todo esto, ¿para qué hacemos el preámbulo? Para decir que se afecta el derecho a un debido proceso, que no hay una tutela efectiva, que el derecho a preservar su integridad, su libertad sexual también ha sido afectada y sin embargo las entidades del Estado no terminan reivindicando y no terminan tutelando los derechos de las mujeres. Este es un caso como muchos que hay en el Ministerio Público. Ya el tribunal en otra ocasión ha tenido la posibilidad de hacer el seguimiento en el caso de una alumna egresada de la Universidad Católica, cuya identidad también hemos tratado de mantener en reserva, y tiene la misma lógica, inactividad o no diligencia por parte del Ministerio Público en el tratamiento de las denuncias de violencia contra la mujer, que al final terminan siendo archivadas, generando impunidad y doble revictimización a las mujeres que denuncian estos maltratos. El magistrado vicepresidente, don Manuel Miranda Canales, deseaba acotar también al respecto. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, nuestra reiterada felicitación por la adecuada conducción de este alto tribunal constitucional, dentro de los marcos de su absoluta autonomía, independencia e imparcialidad sobre los otros órganos o poderes del Estado, como órgano de cierre de la juridicidad y que justamente, como ya usted ha manifestado, próximamente estamos ya cumpliendo con el mandato constitucional de 5 años en este tribunal. Quisiera aprovechar la oportunidad para expresar que el Tribunal Constitucional tiene 2 pilares fundamentales, 2 funciones fundamentales. Una función de garantizar la constitucionalidad del país, la supremacía de la Constitución, y que todos, absolutamente todos, tienen que estar sujetos a la Constitución como un mensaje del poder constituyente, no del poder constituido. Y la otra función, la defensa de la vigencia de los derechos fundamentales de la persona. Dentro de esos derechos fundamentales está la especial defensa de los derechos de la mujer hacia la igualdad. Todos sabemos que esta situación no es tan fácil. Todos tenemos dentro, si se quiere, del sistema una cultura a favor del varón, lo que se ha denominado el machismo. Yo, que soy de una generación anterior, puedo testificar eso porque dentro de la familia
por ejemplo, los varones teníamos mayores preferencias que las hijas mujeres. En las universidades no había personas mujeres, era un número muy limitado. Ahora estamos entrando a una etapa de igualdad, lógicamente dentro de los parámetros donde el varón y la mujer tendrán que ser iguales. Y por eso en este tribunal se presentó ese caso emblemático de una jueza de una determinada provincia en donde tenía el derecho de lactar a su hijo. Sin embargo, las autoridades inmediatas no le permitían y más bien le daban otros trabajos y en otras horas teniéndolo prácticamente 8, 10 y hasta 12 horas trabajando en esta corte. Esa persona vino justamente en el proceso constitucional de amparo a la vía judicial y como la sala constitucional no le dio la razón, vino en agravio constitucional a este alto tribunal constitucional. Nosotros vimos y dijimos, bueno, ya hay sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo la etapa de la lactancia ya pasó, inclusive la jueza ya no está en ese lugar y está trasladado a otro lugar, me parece aquí a Lima o al Callao, pero quisimos que el tribunal dé un mensaje a la nación, al país, al pueblo peruano, que esas cosas no deben hacerse. Y por eso, en vez de declarar improcedente por sustracción de la materia, que lo hacemos en algunas situaciones que no tienen trascendencia o relevancia constitucional, esta vez no hemos declarado improcedente, sino hemos declarado fundada, con el mensaje de que en el futuro ninguna institución, y menos las que pertenecen al sistema judicial al que yo he pertenecido en mi calidad de juez superior y de juez de la Corte Suprema, no lo hagan en el futuro. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. El magistrado Espinosa Saldaña también deseaba acotar sobre estos temas que estamos tratando. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Lo importante es tener en claro algo. La responsabilidad de un tribunal constitucional es, dentro de los casos que le toca conocer, asegurar que los principios, que los derechos, que los valores que hemos establecido como reglas de juego para el funcionamiento de una sociedad se apliquen, y no solo se apliquen, sino se desarrollen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando encontramos que a una trabajadora en el sector público, que podría haber sido en el sector privado, no le permiten ejercer su derecho de poder lactar a la criatura que ha tenido, pues se tiene que decir, esto no se puede impedir. Hay normativa, esto se tiene que cumplir porque estamos yendo contra derechos constitucionalmente establecidos. Esto quiere también decir que el tratamiento de un tema tan grave como el de las violaciones no puede ser de abordar de cualquier manera y las autoridades tienen que tomar con energía, con responsabilidad, con prudencia sin duda, pero tampoco entonces demorando al tratamiento de temas tan delicados como puede ser la violación de una persona, tanto a nivel de las investigaciones de la misma violación como de los órganos de control que pueden tener estas instituciones para ver cómo se hacen las cosas. Esto quiere decir también que si una persona que ha nacido en otro país, pero que ya tiene familia aquí, no puede ser sacada sin más, sin ninguna consideración, sin cumplir la normativa que existe, porque lo que se está rompiendo no solamente es su derecho a ejercer la maternidad, a trabajar y todo lo más que viene vinculado con esto, sino la unidad de un núcleo familiar. El Tribunal Constitucional entonces plantea en un escenario difícil,
donde ya en lo que ha habido en nuestro país en este año han habido 22 feminicidios, donde no hay lamentablemente una cultura de denuncia, según datos planteados por el mismo Ministerio de la Mujer, solamente un promedio, un 29% casos de agresiones se plantean, la necesidad de percibir algo. Hay mecanismos para poder cuestionar estos comportamientos que no son los deseados, ya sea no deseados por acción o no deseados por omisión. Entonces, puede encontrarse en el derecho y en los derechos que defiende este tribunal la posibilidad de proteger a un sector de la población que en este momento ve muchas veces injustamente recortado el ejercicio de sus derechos. Ese es el mensaje que queremos pasar con estas 3 sentencias que son emblemáticas de una misma dinámica. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Todos tenemos que ir a una lógica de una igualdad material, con las mismas oportunidades independientemente de eventuales diferencias. Y eso es lo que queremos resaltar en un contexto como el actual. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo preguntas, agradecemos su presencia y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.